Leemos el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos. Grande es tu nombre y digno de ser en gran manera alabado. Tú eres digno de nuestra alabanza. Tú eres digno de nuestra fe. Tú eres digno de nuestra confianza. Aún en tiempos de tribulación, Señor, nos regocijamos en ti. Ponemos en ti toda nuestra fe, toda nuestra esperanza está en ti. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro auxilio en la tribulación. Guárdanos del temor, te pedimos, y danos a vivir en gran fe en ti cada momento y mucho más durante esta crisis en la que estamos todos. Que vivamos para tu gloria y en el poder de tu gracia. Amén.
Dios les bendiga a todos, amados. En la providencia del Señor continuamos en este formato. Confiamos en el Señor durante los días, semanas, tiempo que nos toque atravesar esta crisis nacional. Estamos orando por todos, los tenemos en nuestros corazones, les extrañamos a todos, pero confiamos en Dios que pronto estaremos juntos para alabar, glorificar al Señor juntos en la iglesia. Pero doy gloria a Dios porque oigo de que hay ese cuidado mutuo unos por otros, y nos estamos cuidando, y los ancianos estamos orando por la iglesia. Todos estamos pendientes el uno del otro y por eso damos gracias al Señor. Y en cuanto a sus ofrendas, pues les hemos dicho, hermano, que usted puede ir a la página del web de la iglesia y ahí encontrar la información y las instrucciones para hacer su ofrenda a través de esa transmisión digital o tecnológica. Y así que abran la página del web de la iglesia y ahí están las instrucciones. Pueden enviar sus ofrendas a la dirección de la iglesia. En el web está también la dirección. Cualquier hermano en alguna necesidad, por favor, consulte con uno de sus pastores y déjenle saber de su necesidad. Y estamos aquí, hermano, para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance y en toda la forma en que podamos. Bueno, para el día de hoy he considerado una porción de 2 de Crónicas, capítulo 15, versos 5 al 6, y ahí es donde estaremos en el día de hoy. Y en ninguna manera, cuando vamos a predicar este mensaje, pues pensamos bastante sobre que alguien quizás piense que no hay empatía en este sermón o en este pasaje. Bueno, quiero que entiendan que hay un balance que buscamos tener aún en medio de la crisis, donde tenemos que tener la verdad de Dios latente y delante de nosotros, y hacer la aplicación apropiada de la palabra en nuestras vidas, aún en medio de situaciones difíciles como las que estamos nosotros viviendo. Estamos, amados, en medio de una gran crisis. Todo ha sido impactado por esta pandemia. Los gobiernos, los deportes, la política, la iglesia, gente de todo rango social, cultural, étnico, racial. La vida normal como la conocimos quedó atrás por el momento y no sabemos cuánto de esa vida normal queda atrás por un buen tiempo. Dios ha interrumpido providencialmente la vida de todos con el fin de llamarnos la atención. La pandemia como tal es más grande de lo que vemos y aún percibimos. Hay algo espiritual ligado a esta crisis. 2 de Crónicas, capítulo 15, versos 5 y 6, dice la palabra del Señor: en aquellos tiempos no hubo paz para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, de las tierras, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Se nos describe, amados, en el mundo de aquel entonces caos. No había paz para la gente ni en su casa. Individuos sin paz, familias en conflicto, conflictos comunitarios, desesperación internacional, y el denominador común era el caos. Un estado de confusión, había desorden, había desesperación, no había paz. Hoy hay inquietud, nerviosismo, temor, ansiedad, inseguridad, no hay paz. Y es importante observar al final del verso 6, leemos: porque Dios los turbó con toda
clase de calamidades, porque Dios nos turbó con toda clase de calamidades. Dios toma responsabilidad por la carencia de paz y por la calamidad. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería dirigirse a su pueblo que se habían apartado de Él, había juicios. Dios en el problema, Dios en la calamidad, Dios en la pandemia, es lo que estamos diciendo. Si vamos a Isaías capítulo 46, versículos 8 al 11, allí leemos: acordaos de esto y tened vergüenza, volver vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios habla de todo, que todo lo que es la historia está bajo su soberano poder y control. Él lo gobierna todo, Él lo percibe todo, lo entiende todo, lo conoce todo. Él está en todo problema, en toda calamidad, en toda pandemia. En Amós capítulo 3 y versículo 6, allí leemos: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Muchos quieren quitarle a Dios su soberanía, su responsabilidad, cuando las cosas andan mal. Todos queremos pintar a Dios solo en el cuadro bonito y el cuadro compasivo, como si en alguna manera las cosas que andan mal no tienen en cierta manera que ver con Él. Dios toma responsabilidad por la carencia de paz y la calamidad que leemos en 2 de Crónicas 15. Y Él está en todo problema, calamidad y pandemia. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La calamidad dentro del marco de su voluntad. La calamidad está dentro del marco de su voluntad. Y Dios por sus profetas daba el aviso del juicio que Dios enviaba donde había una falta de arrepentimiento. Un pastor dice: Dios no se esconde de sus propios juicios. Lamentaciones capítulo 3 y versículos 37 al 39. Allí leemos: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Este es un texto bastante serio. La calamidad viene porque Dios lo ordena, Dios lo manda. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Todos nosotros somos pecadores y no tenemos derechos a lamentarnos y a quejarnos en contra de la santidad de nuestro Dios. Dios revelaba sus juicios por sus profetas. Dios revelaba el juicio específico y la razón para el juicio. Hoy no tenemos profetas a la manera del Antiguo Testamento y del tiempo antiguo para prevenirnos de los juicios de Dios.
El último profeta de Dios, Jesús dijo que el último gran profeta fue Juan Bautista. Pero nosotros entendemos que Jesús también tiene su rol de profeta y es el último profeta de Dios que vino a nosotros, es el enviado de Dios. En Hebreos capítulo 2 o capítulo 1, versículo 1 y 2, allí leemos, Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el preeminente, superior a todos los demás profetas. Con la muerte del Señor Jesucristo, en el marco de la historia, Dios cambia su relación con el mundo. Si leemos en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 19, allí leemos que Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y aunque Dios no está enviando fuego del cielo u otros fenómenos, pero sí podemos decir, amados, que nosotros podemos experimentar la ira pasiva de Dios, como se nos describe en Romanos capítulo 1. En Romanos 1, versos 24, 26 y 28 se repite esta expresión: Dios los entregó. Versos 26 y 28 repiten la misma expresión: Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Por qué? Porque no tomaban a Dios en serio. Cuando la gente no toma a Dios en serio y cuando la gente no toma a Dios en cuenta, Él los deja para que vean lo que es la vida sin Dios. Él te deja a tu propio camino sin Él. De ahí que vienen las consecuencias del abandono de Dios. Romanos 1 nos describe cómo una persona, familia, iglesia, oración dejan a Dios. El dejar a Dios crea un abismo, un vacío, que eventualmente tiene que ser lleno con algo. El algo no es bueno, tampoco es placentero. Este virus microscópico está llenando un vacío, y esto por la ausencia de Dios. Dios está ausente en la vida de muchos, y en la ausencia de Dios llegan a nosotros muchas cosas. Voy a repetirlo: en la ausencia de Dios llegan a nosotros muchas cosas, y la vida como la conocemos ha sido interrumpida por Dios. Dios mismo ha interrumpido todos los aspectos de la vida humana. Individuos hoy sin paz, familias sin paz, ciudades sin paz, naciones sin paz. Lo estamos viendo, ciudades contra ciudades, ciudades insultando a otras ciudades. No hay paz en el mundo. El asunto es global, porque Dios está enviando un mensaje a toda la tierra, a todo ser viviente, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los gobiernos, a todas las iglesias, a toda la gente en la tierra. Hoy Dios está enviando un mensaje. Tres razones que fueron causas para el caos que leemos en 2 de Crónicas, capítulo 15, como lo son para nosotros también hoy. Primero, no había el Dios verdadero. En el versículo 3 de Crónica, 2 de Crónica, capítulo 15 y versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días sin Dios. Quizás mi pregunta para muchos hoy es: ¿cuántos días hace que tú has estado sin Dios? ¿Cuánto hace que tú has abandonado a Dios? Pues yo quiero decirte que Dios en su gracia a todos nosotros nos está llamando la atención. Él nos dice que no había nadie creyendo en Dios. El Dios en quien creían
era un Dios falso. Reemplazaron el verdadero Dios con ídolos y a eso llamaban Dios. Se hicieron de ídolos. Ídolos son aquellas cosas que adoramos o le damos devoción o reverencia a una persona o a algo. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único Dios verdadero. Un ídolo es aquello que se convierte en tu punto de referencia, que toda tu vida tú partes desde ese punto. Idolatría en la Escritura es el más grande de los pecados. La idolatría quita la premisa de la exclusividad de Dios. Dios es exclusivamente Dios y no hay otro. Y Él no tolera competencia, Él no tolera competidores. Y la opción de ídolos, ya sea tecnología, dinero, gente, relaciones, religión, carrera, educación, llena el blanco. La opción de ídolos por sobre el verdadero Dios será rechazada por Él. Habrá distancia con Dios. Donde se adoptan ídolos, se forma un abismo entre esa persona y Dios. Y en ese abismo vendrán cosas que llenarán ese vacío, que llenarán ese abismo. Si invocamos a Dios, que tiene que ser el verdadero Dios, no es el que nosotros nos imaginamos. Muchos quieren a Dios lo más cerca posible para reverenciarlo. Otros lo quieren así de cerca, pero distante lo suficiente como para que Él no estorbe sus vidas. Queremos a Dios cerca lo suficiente para venerarle, pero distante lo suficiente para que no nos moleste. Queremos a Dios el domingo, pero no queremos sus mandamientos el resto de la semana. Queremos decir que creemos en Él, pero no que Él nos dicte nada, que Él no nos ordene nada. Al final, no tenemos el verdadero Dios. Muchos cantan, muchos oran, pero no es el verdadero y único Dios. No había Dios verdadero en Israel. Había sido reemplazado por falsos dioses. ¿A qué se debió esto? Segundo punto es que había una carencia de sacerdotes que enseñaran. En el versículo 3 de 2 de Crónicas 15, ahí leemos: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Donde los púlpitos, donde se predica otro evangelio, allí habrá problemas. Necesitamos el verdadero evangelio en los púlpitos de las iglesias. Es lamentable admitir que muchas iglesias han cedido a la presión cultural, han ignorado la palabra de Dios. Hay iglesias donde la palabra se cierra para dar pasos a otras cosas que no son la verdad de Dios. Púlpitos enseñando lo que pensamos, lo que se siente bien para la gente, enseñando lo que es preferencia y lo que es popular. Púlpitos no están predicando ni enseñando lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios siente y lo que Dios tiene que decir sobre todas las cosas, sobre todos los temas. Dios habla todos los temas, amados, de la vida. Dios habló en su palabra. Y Dios en nada está equivocado. Nosotros podemos traer todas nuestras ideas, pero no vamos a salir de ahí en un debate con Dios como si Él va a terminar equivocado. Él no está equivocado en nada. Dios es quien nos dice cómo vivir nuestras vidas personales. Dios define todas las cosas. Él define el rol del padre, de la madre, del esposo, de la esposa, de la familia, del matrimonio. Él define el rol
del hombre, de la mujer, de la religión, de la iglesia, de los pastores, del gobierno. Dios todo lo define. La falta del púlpito en comunicar la verdad de Dios, esto ha traído insulto a Dios. La falta del púlpito en crear democracia en la iglesia, en crear que la mayoría es lo que gobierna la iglesia. Dios es monarca, Dios es rey y Cristo es cabeza de su iglesia. Y nosotros estamos sujetos a su verdad, a su palabra. Y Dios ha hablado en su palabra. En tal caso, no hay sacerdotes que enseñen. Es lo que pasaba en Crónicas, lo que hemos visto en nuestros días también. Los púlpitos no están conformando a la gente, a los preceptos, sino haciendo que la gente se sienta cómoda en sus propias ideas. Esto ha venido a ser moda en los últimos años. Esto conlleva toda confusión que se ve en la vida de muchos, en la cultura y ahora en medio de esta calamidad. Hay muchos que debido a que no han recibido la verdad de Dios a través de los años, están confundidos, están viviendo con sus propias ideas y están confundidos en medio de esta pandemia. Es por eso que es importante que haya sacerdotes que enseñen la palabra de Dios en los púlpitos. No había sacerdote enseñando. Dios quiere hablar a todos los asuntos de la vida, todo lo que tiene que ver con justicia, todo lo que tiene que ver con la vida del pobre, todo lo que tiene que ver con la economía. Dios quiere hablar a todo esto. Es la labor del sacerdote que enseñe la palabra y la verdad de Dios, obviamente con amor, pero con claridad. El púlpito no debe sonar incierto. No, cuando se habla en nombre de Dios, nosotros podemos permitir a la iglesia que haya incertidumbre en el púlpito. La palabra de Dios debe ser el estándar a través de la cual todas las cosas se entienden. El pastor debe predicar la palabra con la autoridad de Dios. El predicador debe predicar la palabra con la autoridad de Dios. Lo mejor que podemos dar a nuestras familias, a nuestros hijos, al mundo, es lo que dice el Señor. El púlpito debe siempre presentar la verdad de Dios, sin prescindir la cultura, sin prescindir tu crianza, sin prescindir tus profesores de universidad, sin prescindir la prensa y los periodistas de nuestros días. La palabra de Dios tiene que ser presentada siempre como la verdad de Dios. Hoy más que nunca necesitamos saber qué es lo que Dios dice. Necesitamos saber qué es lo que Dios piensa, sin disculpas, pero en amor, con compasión, con comprensión, con cuidado, con entendimiento, sin disculpas. Comenzamos diciendo que no había Dios verdadero en Israel, lo habían reemplazado. Y esto porque no había sacerdotes que enseñaran. No había sacerdotes que enseñaran. Y el punto número 3 es que no había ley. Verso 3 de Crónicas 15. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Hoy día tenemos mucho de gente que dice: esta es mi verdad, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, es mi verdad. Pero nadie tiene el derecho a creer separado de Dios. Nadie tiene el derecho a creer separado de Dios. No se puede tener verdad contraria a la verdad única de Dios. De ser así, entonces Dios sería un mentiroso. Donde no hay ley, allí hay caos. Donde Dios es despreciado,
se abre paso al caos. Ahora está el virus y todo lo demás que puede venir. Pero el asunto es que antes de llegar a esta pandemia, ya había pandemia en el mundo. Había un caos en el mundo, porque ya no hay ley. La gente vive en su propia idea, con su propia verdad, y nadie tiene derecho a eso separado de Dios. Donde Dios es despreciado, allí se abre paso al caos. ¿Qué hacemos? Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 4. ¿Qué hacemos, pastor? Segunda de Crónicas 15, 4, leemos, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Estamos en una pandemia, estamos en una crisis, estamos en una tribulación. Y Dios hará que las cosas se hagan caóticas como sea necesario hasta alcanzar nuestra atención. Dios hará que esto dure el tiempo necesario hasta alcanzar nuestros oídos. Y no es que Dios es malo, Él es bueno, Él es compasivo, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Y por lo tanto, permite estas cosas para llamarnos la atención hacia Él. Nosotros que somos padres, hacemos similar con nuestros hijos. Cuando queremos su atención, hacemos las cosas incómodas hasta que ellos presten atención. Así hacemos con nuestros hijos. Y el virus es una crisis de salud. Y debemos tomar las medidas recomendadas, seguir el guía del gobierno y el Departamento de Salud, las autoridades que nos están pidiendo distancia física, lavar las manos y mantener ese cuidado. Pero no se crea usted por un momento que eso es todo con lo que estamos nosotros lidiando aquí. No se crea usted por un momento que eso es todo. En el versículo 4 leemos que en su tribulación se convirtieron a Dios y le buscaron. Hay algo más en medio de esta tribulación que estamos todos. Y es que necesitamos convertirnos a Dios y buscar a Dios. Necesitamos tornarnos a Dios. Este no es el tiempo de retroceder. Este no es el tiempo para descarriarnos. Este no es el tiempo para dejar de creer. Este es el tiempo para creer en Dios, buscar a Dios y encomendarnos a Dios. Dios quiere que retornemos a Él con nuestras familias, con nuestras iglesias, con nuestros gobiernos. Dios quiere que pastores, iglesias, Él quiere que todas las personas regresen, retornen a Él. Esa es la mejor opción para todos nosotros. Retornar a Él no va a garantizar que la pandemia no nos toque íntimamente, personalmente. Encomendarnos a Dios no va a garantizarnos nada de eso. Como Job, un hombre justo y piadoso, un hombre santificado delante de Dios, con todo eso, la calamidad llegó a su vida. Y aún siendo un hombre justo y un hombre piadoso, al final de Job leemos que se arrepintió por haber estado cuestionando a Dios en medio de su calamidad. Nosotros que estamos en el Señor, siempre en la iglesia, sirviendo al Señor, tenemos que nosotros reevaluar nuestras vidas de oración, reevaluar nuestra lectura bíblica, reevaluar nuestra asamblea en la iglesia, cuando nos congregamos o no nos congregamos, cómo vivíamos la vida cristiana antes de esta pandemia. Muchos de nosotros tenemos que reexaminar nuestras vidas y tornarnos a Dios. Y hay muchos que no han estado en la iglesia por un buen tiempo.
necesitan regresar a Dios, porque Dios te ha llamado la atención para que te tornes a Él. Dios quiere que nos conformemos a su verdad, que estemos sumisos a su autoridad y que tengamos una relación con Él como nuestro Dios y nosotros como su pueblo. El verso 4 dice que le buscaron y le hallaron. ¿Cómo buscaron a Dios? Sometiéndose a Él y a su gobierno. Sometiéndose a Él y a su gobierno. La tribulación hizo concientizar al pueblo de aquel entonces. Y hoy debemos despertarnos ante esta crisis. Y estemos en paz con Dios. Vamos a despertarnos en medio de esta crisis. De otra manera no habrá paz en nosotros en tribulaciones como estas. Si no estamos en paz con Dios, no habrá paz en nosotros. Hay gente que pensará que lo que hablamos, que lo que predicamos hoy es sumamente religioso y no tiene ninguna practicalidad con la situación y la crisis internacional. Yo quiero decirle que lo que estamos hablando hoy es toda la esencia de toda esta tribulación. Que este virus y lo que estamos hablando hoy de la palabra de Dios, todo es la esencia de ello. Este virus no es accidental. Este virus es algo microscópico. No se puede ver con el ojo humano. Pero ha hecho escante y ha impactado a muchas vidas. Muchos han perecido, otros están enfermos. Y ha creado un impacto en la economía del país y todo el mundo. Todos los sistemas han sido tocados. Nadie me va a decir a mí que lo que estamos hablando es simplemente religioso o que no tiene ninguna practicalidad. Quizás el problema soy yo o usted, que no queremos oír la voz de Dios y que no queremos prestar a Dios atención en medio de esta situación. No nos resta otra alternativa que humillarnos delante de nuestro Dios. Si pensamos que es injusto lo que ha sobrevenido a nosotros y a todo el mundo, quiero recordarles de la muerte de Jesucristo. ¿Fue justo que Jesús muriese? Cuando Pilato dijo, no hallo ningún mal en él, lo halló inocente. Y dice la palabra en 2 de Corintios que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Qué justo hay de ver a Jesús, en quien no había pecado y era inocente de todo mal. No había nada en él, no había caso en su contra, no había cargo en su contra. Sin embargo, Jesús colgó de un madero. Jesús fue escarnecido. Jesús fue abofeteado. Le escupieron. Jesús fue clavado en aquella cruz junto a 2 malhechores. Jesús murió en aquella cruz. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y en la intercesión de Cristo por nosotros sus hijos es para que nuestra fe no nos falte en horas como estas. Cristo está ocupado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y también hay palabra de esperanza para todo aquel que hoy no le conoce y vive en el mundo sin Dios y sin esperanza. Porque la Biblia enseña que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que cree en el Señor Jesucristo recibirá el perdón de Dios y la promesa de vida eterna. ¿Por qué hoy no humillarte al Señor y admitir que estaba cerrado
y admitir que en tu vida en alguna manera hubo un abandono de Dios. Y vamos a tornarnos a Dios. Y si lo hacemos, si vamos a su trono de gracia, dice la Biblia que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero que se mantuvo sin pecado. Que podemos acercarnos ahora con confianza a su trono de gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios y Padre, nos regocijamos en ti. Quizás hay cierto nivel de temor en nuestros corazones, pero ayúdanos a entender que no debemos temer, que no hay por qué temer. Guárdanos de toda ansiedad, porque todo está bajo tu control. Todo está diseñado para tu gloria y para nuestro bien. Todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Deja que el mundo vea que tú reinas y que tú eres un Dios de salvación, que la ofreces por la fe en Jesús, tu Hijo. Nos regocijaremos en ver resultados aún en medio de esta pandemia. Nos es suficiente saber que tú estás en control de todo, aunque no todo lo entendemos. Pero nos encomendamos a ti, nuestro fiel y sumo sacerdote y nuestro fiel pastor. En Cristo oramos. Amén.